La inminente escasez de alimentos. En este video voy a explicar la eventual crisis alimentaria que se avecina. Puede que al final del video puedas llegar a una conclusión diferente y no hay nada de malo, pero la idea de este video es mostrar el por qué varios medios de comunicación y gobiernos del mundo anuncian esto. Vamos a examinar los datos disponibles y analizarlos para llegar a una conclusión. ¿Puede el mundo actual, con toda la tecnología que existe, sufrir una escasez mundial de alimentos? En el 2022 aparecieron titulares como estos. La ONU pide al G7 ayuda para evitar el desabastecimiento de alimentos. Biden advierte, escasez de alimentos va a ser real. Alerta mundial. Joe Biden advierte que la escasez de alimentos va a ser real. Crisis alimentaria, catastrófico y apocalíptico. Nos amenaza una crisis alimentaria. Europa sufre escasez de alimentos y alza de precios por conflicto en Ucrania. Para empezar, vamos a ver cómo algunos países utilizan sus recursos de manera muy indulgente. Vamos a empezar con Estados Unidos. La cantidad de granos por persona en los Estados Unidos es desproporcionada si la comparamos con otros países. Según GRIST, una organización que se preocupa por el cambio climático, publicó lo siguiente. El promedio de granos por estadounidense es de 800 kilos por persona al año, esto tomando en cuenta la alimentación directa e indirecta. Cuando se habla de consumo indirecto se está refiriendo, por ejemplo, de usar esos granos como forraje para ganado que eventualmente será comido como carne o leche, comparado a otras naciones como por ejemplo India, donde el promedio anual por persona es de 200 kilos y donde casi todos los cereales se comen directamente. La diferencia, como podrás observar, es enorme, y el contraste más grande es que en la India el grano se consume directamente y prácticamente no se usa para alimentar al ganado. En 1997 la Universidad de Cornell publicó un artículo donde un ecologista menciona que Estados Unidos podría alimentar a 800 millones de personas con los cereales que el ganado consume. Esto fue hace muchos años atrás, hoy la cifra debe ser muy diferente. Todo esto lo digo para que te hagas una idea importante. Los granos son muy importantes a nivel mundial. Los granos son en esencia el fundamento de la pirámide alimenticia. Los granos también pueden ser transformados en carne, leche, quesos y otros productos de la pirámide alimenticia. Básicamente los granos son el fundamento de nuestra alimentación, también son vitales para la producción de carne y lácteos. La mayor parte de nuestra alimentación se basa en los granos. El problema es complicado, porque una pequeña reducción en la producción mundial de granos puede tener consecuencias muy grandes. Hoy en día hay una serie de factores que combinados están afectando la producción de granos a nivel mundial. El 22 de marzo del 2022 el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas, David Beasley, advirtió que debemos prepararnos para el infierno en términos de suministros mundiales de alimentos. Advierte que un déficit inminente en las naciones productoras de granos puede conducir a una desestabilización y la migración masiva de personas. Pero en lugar de simplemente centrarme en las palabras de un experto, me gustaría conectar una serie de puntos que van más allá de una simple explicación. Creo que nos enfrentaremos a algo mucho más grave de lo que se ha anunciado. En primer lugar, la escasez es causada por la guerra en Ucrania. Este es un aspecto del problema que está bien documentado y entendido, pero para explicar a fondo y proporcionar imágenes en el proceso, debemos observar el mercado de importaciones y exportaciones de trigo y maíz a nivel mundial. Para empezar, tanto Rusia como Ucrania son algunos de los principales productores y exportadores de trigo. En cuanto al maíz, Ucrania también es un importante actor en la exportación, con una cuota del 12,8% del suministro mundial en el 2020, números que son anteriores a la guerra. Y obviamente la guerra obstaculiza la producción de trigo, pero algo aún más dañino es que los rusos han bloqueado los puertos ucranianos en un esfuerzo por debilitar la capacidad ucraniana para defenderse. Rusia ha bloqueado los puertos del Mar Negro que cortan efectivamente los envíos internacionales de granos. Otro factor son los fertilizantes. Los cultivos modernos son muy dependientes de los fertilizantes, ya que las tierras para los cultivos producen constantemente y no hay tiempo para que las tierras se repongan de manera natural. La agricultura moderna depende casi exclusivamente del nitrógeno y otros fertilizantes químicos. Resulta que los principales exportadores mundiales de fertilizantes comunes son Rusia y China. Eso significa que si hubiera una guerra comercial con esas dos naciones, la crisis empeoraría mucho más. Rusia recientemente ha congelado la industria de exportación de fertilizantes, sacudiendo el mercado mundial. Si sumamos la crisis de los granos de Ucrania y Rusia, más el problema de los fertilizantes, estos dos factores pueden afectar incluso a los países alimentariamente autosuficientes. Para avanzar en sus objetivos geopolíticos, los rusos también han cortado las exportaciones a los ex países de la Unión Soviética. Esto podría contribuir a la desestabilización y a la migración masiva. ¿A dónde se van a ir esas personas que escapan de un país desestabilizado? Pues a Europa. Antes que empezara la guerra, Rusia y China habían anunciado un pacto contra Occidente y Estados Unidos. Los dictadores Vladimir Putin y Xi Jinping declararon una nueva era en el orden mundial.
con un acuerdo de más de 5.000 palabras que van más allá que cualquier acuerdo anterior entre estas dos naciones. Para entender mejor este acuerdo podemos ver el aumento en la cantidad de importaciones y exportaciones entre China y Rusia. Pero lo más interesante es que cuando Occidente sancionó a Rusia comercialmente, China fue el principal soporte para Rusia. Tras el golpe de las sanciones económicas para Rusia, Rusia se recuperó muy rápido. Quiero recalcar que Rusia y China controlan la cuarta parte del mercado mundial de fertilizantes. Esta relación es muy importante. A finales del 2021, China estaba acumulando más de la mitad de granos del suministro mundial. Por sí solo, es algo alarmante, pero cuando amplías aún más el alcance de su consideración, empeora aún más. Al principio de la pandemia, China afirmaba externamente que no tenía ningún caso de COVID-19. Esto, por supuesto, no es exacto, ya que el Partido Popular Chino lo que trató de hacer es proteger su imagen. Sin embargo, lo importante es que, durante ese periodo, las instalaciones chinas funcionaban con normalidad. Sin embargo, en el 2022 China tuvo una política de cero COVID, especialmente para Shanghái, tanto así que sus puertos marinos fueron cerrados completamente. El impacto fue tan grande que 1 de cada 5 containers a nivel mundial se quedaron congestionados. Si uno observa el tráfico marítimo a finales de mayo, podemos ver que muchos barcos están significativamente retrasados, incluso estancados indefinidamente frente a la costa de China. Miles de contenedores con millones de toneladas de recursos están congestionados debido al cierre de estos puertos marinos. Si unimos todas las piezas, China acumuló el 50% de los granos del mundo en el 2021, sumado al control de la cuarta parte del mercado de fertilizantes a nivel mundial de Rusia y China, sumado a que Rusia está bloqueando a Ucrania mientras limita sus exportaciones de granos, bloqueando más del 25% del trigo y el 12% del maíz del mundo. Eventualmente habrá una escasez de alimentos, ya sea orgánica o provocada de manera artificial por la alianza entre Rusia y China. Esto sin considerar las otras industrias de las cuales Ucrania participa. Ucrania es por definición una de las canastas de pan más grandes del mundo. Sus principales productos son aceite de semilla de maíz, trigo y hierro, pero también produce cebada, soya, productos avícolas y otros productos vegetales. El mayor porcentaje de las exportaciones ucranianas iban directamente a China. China y Rusia, a través de sus recientes acciones deliberadas o no intencionales, han creado cooperativamente una crisis alimentaria mundial que podría ser mucho peor de lo que muchos expertos han anunciado. Pero, en fin, no hay nada que nosotros podamos hacer, solo podríamos abastecernos de alimentos y almacenarlos de manera segura en nuestros hogares. Bajo estas situaciones es normal que los precios suban siempre. Estoy hablando de una escasez alimentaria, no de una hambruna mundial. ¿Y tú qué opinas de los expertos que hablan de la escasez alimentaria? ¿Exageran o tienen razón?